El primer punto es la esperanza, porque la muerte es una amenaza para la esperanza y la esperanza es lo más esencial que tenemos para vivir. Voy a empezar leyendo un texto de una novela que fue muy famosa hace unos años y de la que también hicieron una película que se llama La historia interminable o La historia sin fin. Atreyu, que es el héroe de la novela, y su caballo, que se llama Artax, se adentran en el pantano de la tristeza, van en busca de la emperatriz infantil y atraviesan este pantano que se llama el pantano de la tristeza. Y cuando van atravesando el pantano sucede esto que aparece en la pantalla. Cuanto más profundamente se adentraban en el pantano de la tristeza, tanto más torpes se hacían sus movimientos. Dejaba colgar la cabeza y se limitaba a arrastrarse hacia adelante. Artax, dijo Atreyu, ¿qué te pasa? No lo sé, señor, respondió el animal. Creo que deberíamos volver. No tiene ningún sentido. Corremos tras algo que solo has soñado, pero no lo encontraremos. Quizás sea de todas formas demasiado tarde. Quizá haya muerto ya la emperatriz infantil y todo lo que hacemos sea absurdo. Vamos a volver, señor. Nunca me has hablado así, Artax, dijo asombrado Atreyu. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Es posible, contestó Artax. A cada paso que damos, la tristeza de mi corazón aumenta. Ya no tengo esperanza, señor. Y me siento cansado, tan cansado. Creo que no puedo más. De hecho, el caballo termina hundiéndose en el pantano. Así, de una manera muy simple, el autor nos transmite que sin esperanza no podemos avanzar, que sin esperanza perdemos las ganas de vivir, que sin esperanza dejamos de luchar. Sin esperanza realmente no vivimos. Otro ejemplo muy claro de la importancia de la esperanza en nuestra vida es la experiencia de este hombre, Alain Bambach, que escribió un libro que se llama Náufrago Voluntario. Él en 1952 hizo un viaje, el libro lo publicó en 1953, hizo un viaje él solo desde las Islas Canarias hasta el Caribe, con la idea de demostrar cómo podía un náufrago sobrevivir. Él era médico y se quedó muy impresionado cuando una vez tuvo que asistir a unos marinos que habían naufragado y muchos de ellos murieron, aunque un poquito después que los rescataron. Y entonces él se da cuenta y piensa, su tesis es que muchos náufragos mueren porque pierden la esperanza.
Dice, la desesperación mata más rápido que el hambre y que la sed. Y entonces él realiza este viaje para demostrar que es posible sobrevivir en el mar. Su viaje dura 65 días, logró llegar a tierra, aunque con una desnutrición muy grande, tuvo que estar en el hospital, pero sobrevivió. Y demostró que lo importante es no perder la esperanza. Aquí tenemos una foto suya. Él escribe en el libro: esperar es tender a un estado mejor. El náufrago, después de la catástrofe, desprovisto brutalmente de todo, no puede ni debe hacer más que esperar. Ve cómo se le plantea brutalmente el problema, vivir o morir. Y tiene que poner todos sus recursos, toda su fe en la vida, al servicio de su valor en la lucha contra la desesperación. Su principal lucha en el trayecto, confía a él, fue su lucha contra la soledad y la tentación de desesperarse, aunque él mismo había emprendido el viaje por cuenta propia. Pero gracias a su experiencia, muchos náufragos después de él pudieron salvar la vida. También él reconoce que la esperanza en los momentos difíciles se ve seriamente amenazada. La esperanza es frágil. En nuestros días, en la situación mundial que atravesamos, nuestra esperanza se ha visto muy amenazada. Seguramente uno de los beneficios de la llegada de las vacunas es que ha despertado, ha reavivado en nosotros la esperanza de que se acerca el final del túnel. En medio de las controversias y de todo lo que sabemos, hay una esperanza de que esto puede llegar a terminar. Samuel Beckett, un escritor del siglo pasado, también en 1953 publicó esta obra de teatro, Esperando a Godot. En esta obra, dos vagabundos están esperando a un hombre, a un señor que se llama Godot, pero Godot nunca llega. Godot es una deformación de la palabra God, Dios. Lo que está sugiriendo Samuel Beckett es que Dios no llega, Dios no está. Entonces es la amenaza más fuerte la esperanza, porque si ni siquiera en Dios podemos esperar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué queda de nosotros? La realidad es que muchas de nuestras esperanzas son frágiles. Muchas de nuestras esperanzas a veces resultan ser falsas esperanzas. Y entonces nos resignamos a vivir sin motivo, a dejarnos llevar. Nos sentimos vacíos y defraudados. Pero la amenaza más radical para la esperanza es la muerte.
Esta muerte de la que nos hemos hecho mucho más conscientes en el último año. El sentido de la vida y de la muerte es una de las grandes cuestiones que todos nos planteamos de una manera o de otra a lo largo de nuestra vida. Y este año, ¿para quién no ha sido una pregunta acuciante? No todos afrontan esa situación del mismo modo. Para algunos prefieren mirar para otro lado, pensar en otra cosa. En México, donde nos reímos de la muerte, la celebramos, hacemos fiesta, nos regalamos calaveritas de azúcar. A pesar de eso, me atrevo a decir que el Día de Muertos en noviembre pasado tuvo una hondura diferente. Hay una cosa cierta, y es que depende del sentido que tenga la muerte para nosotros, es ese sentido que tiene nuestra vida. Cuando yo tenía 20 años, murieron 3 personas jóvenes cercanas a mí. Una amiga al caerse de un caballo, un amigo en un accidente de coche, la hermana de una amiga en una enfermedad. Y eso me hizo plantearme seriamente qué quería yo hacer con mi vida, qué proyecto tengo. Cuando yo muera, ¿qué huella quiero haber dejado? Pero aunque nos planteemos el problema de nuestra propia muerte, el verdadero problema, dice Gabriel Marcel, es la muerte de la persona que amas. Es un filósofo también del siglo pasado. Decirle a alguien te amo, dice Gabriel Marcel, es decirle no morirás jamás. Y quiero compartir con ustedes este texto de San Agustín que escribió en el momento de la muerte de un amigo suyo muy querido, su mejor amigo. Y escribe San Agustín: qué angustia ensombreció mi corazón. Todo cuanto veía era muerte. Mi ciudad natal se me convirtió en un suplicio. La casa de mis padres era una desolación pasmosa. Todo lo que con él había compartido se convirtió en un tormento insufrible. Mis ojos le buscaban con ansia por todas partes, pero estas ansias quedaban insatisfechas. Llegué a odiarlo todo, porque todo estaba vacío de él. Ya no podían decirme, mira, ahí está, como cuando volvía tras una ausencia. San Agustín es un maestro en la expresión de los sentimientos y las vivencias humanas profundas. ¿A quién no nos evocan estas palabras, la muerte de personas queridas? La interrogante ante la muerte ha atormentado al ser humano a lo largo de toda la historia y en todas las culturas. Les tengo aquí 3 ejemplos sencillos y muy profundos. Esta poesía primero de Netzahualcóyotl. Me consumo, no viviré eternamente. Déjame, que mi vida es un soplo. Y esta poesía tarasca.
Mi corazón recuerda muchas cosas viendo brillar las 4 estrellas. Ellas siempre saldrán. Yo me estoy yendo. No volveré jamás. Yo me estoy yendo. Y del otro lado del mundo, esta poesía del pueblo Ehues de Togo. La muerte ha estado desde siempre con nosotros. La carga pesada empezó hace tiempo y yo no puedo soltar esas ataduras. El agua no se niega a disolver aún el cristal grande de sal. Así, al mundo de los muertos, también los buenos bajan. Entonces, son interrogantes que todos nos hemos planteado alguna vez. Nuestro anhelo es vivir, pero vivir en plenitud. Y sin embargo no podemos evitar la muerte. La muerte es algo que acompaña toda nuestra vida. Dice San Agustín, al comenzar a vivir, comenzamos a morir. Toda nuestra vida, dice también él, no es más que una carrera hacia la muerte, en la cual no nos podemos detener ni caminar con más lentitud. Todos avanzamos hacia allí. Y si esa es nuestra realidad y la realidad de los seres que más amamos, ¿qué podemos esperar? Y después de la muerte, ¿qué? Es una pregunta vital. ¿Hay algo de mí que no esté afectado por la muerte? ¿Hay algo de nosotros que no esté afectado por la muerte? Esta intuición está presente también en las culturas. Por ejemplo, en Jalisco he encontrado tumbas en forma de seno materno. Es una manera de expresar que la muerte es un nacimiento nuevo. En Perú también se enterraba a los muertos en posición fetal. También la preparación para una vida nueva. Y en México los altares de muertos son un canto a la vida. Estamos convencidos de que nuestros seres queridos que han fallecido no se han ido del todo, que están aquí con nosotros. Es esa convicción que a veces no sabemos explicar de que la vida no termina con la muerte. Pero ¿cómo se puede explicar esa supervivencia después de la muerte? Se ha intentado explicar de muchas maneras. Platón dice que el cuerpo muere y el alma vuelve al mundo de las ideas, que es el mundo divino, o se encarna en otro cuerpo. En el hinduismo se piensa que el alma es una chispa de Brahma, lo divino, y al morir el alma vuelve a Brahma. Si no se ha purificado totalmente, también se vuelve a encarnar hasta que llega a estar totalmente purificada el alma y puede unirse a Brahma. Tenemos este texto de los araucanos de Chile que expresa también esa idea. Toda la tierra es una sola alma, somos parte de ella. No podrán morir nuestras almas.
Cambiar sí pueden, pero no apagarse. Somos una sola alma, como hay un solo mundo. Entonces es una idea de supervivencia en el todo. En el budismo también el alma se libera del cuerpo y va a fundirse con el todo. Aquí hay una idea de que al fundirse con el todo, el alma se funde con el todo y se pierde la identidad personal, pero es también una manera de pervivir, de sobrevivir. En el cristianismo hablamos no solo de inmortalidad del alma, sino de resurrección de los muertos. Acabamos de celebrar la Pascua. Cristo resucitado no solamente es el alma de Cristo, es Cristo resucitado en cuerpo y alma, con una manera de existir diferente, con un cuerpo diferente, pero es la persona entera. Es la persona entera la que está llamada a vivir eternamente. Y esto responde a un anhelo profundo de nuestro corazón. Lo necesitamos como el agua para sobrevivir. Entonces aquí se nos plantea solamente dos alternativas. O nuestro deseo de sobrevivir más allá de la muerte es falso, es vano, y entonces somos absurdos. ¿O existe algo más allá de la muerte y nuestra vida tiene sentido? Solo que en la naturaleza, en el mundo que conocemos, cuando hay una necesidad, existe algo que sacia esa necesidad. Necesitamos agua para vivir y hay agua. Necesitamos oxígeno y hay oxígeno. Por eso es que en la naturaleza nada es absurdo. Si ese anhelo profundo del ser humano de vivir más allá de la muerte y de que vivan más allá de la muerte las personas que amamos no se pudiera realizar, significaría que somos los únicos seres absurdos de toda la creación. Y me parece que sería más absurdo pensar que somos los únicos seres absurdos. Esa vida eterna que esperamos para más allá de la muerte es una vida que podemos empezar a vivir ya aquí. Porque la vida eterna, su esencia es el amor. Dice Karl Jaspers, este filósofo y psiquiatra del siglo XX, me deslizo en la nada en la medida en que vivo sin amor y por lo tanto sin brújula. Si vivo sin amor, me voy perdiendo en la nada. Y el amor es la brújula que orienta nuestra vida. Los cristianos creemos que Dios es amor y que creados a imagen y semejanza de Dios, participamos del ser de Dios, que es amor eterno. Entonces podemos decir que el material del que estamos hechos es el amor eterno. Por lo tanto, no podemos morir definitivamente. Dice también San Agustín, nada puedes hacer para no morir, pero sí que puedes vivir bien.
haz lo que puedes y aquello que no puedes evitar no te dará miedo. ¿Qué es lo que puedes hacer? Vivir bien. ¿Y qué es vivir bien? Vivir bien es vivir amando. Para la persona que ama, la muerte no es una amenaza. Dice Santa Teresa de Calcuta, no sé muy bien cómo será el cielo, pero lo que sí estoy segura es de que Dios no me va a preguntar, ¿cuántas obras buenas hiciste? Sino, ¿cuánto amor pusiste en lo que hiciste? Esta es la pregunta fundamental. Y quiero terminar con esta poesía de José Luis Martín Descalzo, un sacerdote, poeta, que murió en 1991. Y él escribe, y entonces vio la luz que entraba por todas las ventanas de su vida. Vio que el dolor precipitó la huida y entendió que la muerte ya no estaba. Morir solo es morir. Morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Acabar de llorar y hacer preguntas. Ver al amor sin enigmas ni espejos. Descansar de vivir en la ternura. Tener la paz, la luz, la casa juntas y hallar, dejando los dolores lejos, la noche luz tras tanta noche oscura. Realmente puede costarnos mucho. Por eso aquí queremos también que esta pregunta sea iluminada a la luz de la fe. Entramos también en el terreno de la fe, a la experiencia que no tiene, digamos, lógica humana, pero que nos abre a la experiencia de Dios, ¿no? A la experiencia de encontrar una respuesta también en lo que Dios mismo nos dice. Y para mí, o sea, me gustaría partir, ¿no? de esto que decía Lucía, que para mí es algo como que siempre me ha tocado y me ha hecho mucho cuestionarme, ¿no? O sea, el absurdo, ¿no? O sea, el sentido de la vida. Si vivimos y después hay que morir, ¿para qué entonces vivir, no? Es algo que a mí personalmente y que me ha llevado como a esa búsqueda, ¿no? Buscar esa respuesta, buscar una razón que me convenza, pero también he experimentado en esa búsqueda que ha llegado a un punto donde me abro a la fe, me introduzco en este misterio e intento que la fe ilumine este camino en el que todos estamos, ¿no? Y yo decía que me ayudaba como partir, ¿no? Del absurdo, porque me gusta esto que nos decía Lucía, ¿no? O existe una vida más allá, o el ser humano es un absurdo, ¿no? Porque tiene sed de algo que no saciar. Y yo creo que esto lo experimentamos todos, ¿no? O sea, ese deseo, esa búsqueda de vivir plenamente, de vivir lo mejor posible, queremos alcanzar esa vida que no acaba, ¿no? O sea, nos asusta, nos aterra muchas veces, pues, la idea de la muerte, ¿no? Y eso hace que también, pues, nos dé una fortaleza que yo experimentaba en esos momentos. Y otra de las situaciones que me ha ayudado bien como vivir en este tiempo, que la podamos disfrutar ya. Pues eso es lo que yo podría compartirles y bueno, dejo un espacio también, creo que habrá preguntas o algo. Muchísimas